Bien, la intención es que trabajemos sobre la parte de magnetismo de un modo más formal. Hemos visto esto de una manera más general, un poco intuitiva, con algunas cuestiones de experiencia. Lo que vamos a trabajar ahora es con el Serway, capítulo 29 y capítulo 30. El 29 habla de campos magnéticos, muchas de las cosas iniciales ya las hemos visto, pero va a definir y permitir calcular la fuerza magnética. Entonces, para eso nos vamos a ir a cierto sector con imágenes que son parte del libro. Lo van a encontrar en el libro. Lo que tenemos ahí está ahí enseguida al principio del capítulo 29. Habla de que hay algunas cosas de la magnitud de la fuerza magnética que se presenta que están puntualizadas en ese lugar. Dice que por un lado, la aparición de una fuerza magnética es cuando hay cargas en movimiento que interactúan con campos magnéticos. Esa interacción entre cargas eléctricas en movimiento y campos magnéticos generados por otras cargas genera fuerza. La magnitud de la fuerza magnética ejercida sobre la partícula cargada eléctricamente, es proporcional a la carga. O sea, si tiene más carga hay más fuerza, y a la velocidad con que se mueve dicha partícula. Cuando una partícula con carga se mueve paralela al vector de campo magnético, la fuerza magnética es cero. Así que depende mucho de la dirección de movimiento. Fíjense que es una fuerza que depende de la carga, pero también depende de qué tan rápido se mueve, y por otro lado de la dirección en la cual se mueve. Cuando el vector velocidad de la partícula forma un ángulo distinto de cero con el campo magnético, la fuerza magnética actúa en dirección perpendicular tanto a V minúscula, que es la de velocidad, como a V mayúscula, que es la de campo. Esa fuerza es perpendicular al plano que está formado por la velocidad y el campo. Esto es muy extraño, sobre todo al principio, porque imaginen que de alguna manera podría haber sido pensado como la primera vez que en la física aparece una fuerza que no está en la dirección de las causas. O sea, imaginen un imán norte-sur, un imán en herradura, y en el medio entre el norte y el sur, digo, bueno, el norte y el sur son las posibles causas. Por otro lado hay una partícula que se está moviendo y se está moviendo en forma perpendicular a eso, y la fuerza es en una tercera dirección, que no es ni la dirección en la que va la velocidad, la carga moviéndose con esa velocidad, ni la dirección del campo magnético. Curioso, eso nos obliga a trabajar con magnitudes vectoriales y con operaciones vectoriales. Van a ver que esto de que sea perpendicular al plano de ambas está relacionado con el producto vectorial. La fuerza magnética ejercida sobre una carga positiva tiene dirección opuesta a la dirección de la fuerza magnética ejercida sobre una carga negativa. Eso simplemente con que esté en la ecuación el valor de Q y mantenga su signo, quiere decir que dos cargas de distinto signo, van a tener efectos de fuerza justamente opuestos al moverse perpendicularmente a un campo B, como se ve en la figura de abajo. La figura B lo está mostrando. En ese caso, fíjense que acá donde estoy marcando con el mouse, las flechas rojas son la velocidad. Hay un campo magnético B, donde habría un norte del lado izquierdo y un sur del lado derecho que lo provocarían si fuera provocado por un imán permanente. Y hay dos cargas, una negativa y una positiva, se están moviendo hacia arriba con una velocidad V idéntica. Bueno, la carga positiva se mueve en un sentido y la negativa se mueve en otro sentido. Y perpendiculares, ¿no? A las causas, como había dicho antes. La magnitud de la fuerza magnética que se ejerce sobre una partícula en movimiento es proporcional al seno del ángulo, donde ese ángulo θ es el ángulo que el vector velocidad de la partícula forma con la dirección de V. Un poco estaba relacionado con lo anterior. Si el ángulo es cero, o sea, si la velocidad y el campo están en la misma dirección, si acá la velocidad se moviera así, no hay fuerza magnética. Si se mueve perpendicular, la fuerza es máxima. Así que está relacionado con lo anterior, y esto en realidad van a ver que se justifica directamente con lo que aparece como la ecuación. Pasa que lo plantea un poco antes en forma así genérica. Entonces, vamos a recordar un poco
lo pone en el libro, la regla de la mano derecha, porque la ecuación es la de ahí abajo. Agrando un poquito esto, la ecuación de la fuerza es casi literalmente volver en ecuación lo que estaba dicho en esos párrafos anteriores, un poco confuso quizá al principio. La magnitud de la fuerza magnética provocada por una carga en movimiento dentro de un campo es el valor de la carga en Coulomb por el vector velocidad, o sea, va a tener ahí que ver la magnitud de la velocidad en metros por segundo y la dirección en la que se esté moviendo, vectorialmente, producto vectorial por el campo magnético, que va a tener también su propia dimensión, van a ver que la unidad es el Tesla, y dimensión su magnitud y su dirección. Ahora, el libro menciona acá dos reglas de la mano derecha. Si ya saben alguna, la tienen y la manejan, o sea, esto sería V vector V, significa giro los dedos de uno a otro y apunto, mi pulgar apuntaría en dirección de la fuerza. Esto indicaría que si, fíjense que V corta es el primero del producto vectorial. El producto vectorial no se puede intercambiar, cambia el signo. Con lo cual acá, si la roja es el primero, entonces acá, si los dedos los cierro desde la roja hacia la verde, que es el segundo, el pulgar apunta hacia el azul. Si acá el pulgar está en la roja, que es el primer elemento del producto vectorial, y el resto de los dedos está en la dirección del segundo elemento del producto vectorial, la palma de la mano sale la fuerza como si yo empujara con la palma. Yo suelo usar esta otra, que es muy parecida a esta, pero por algún motivo me quedó fijada en su momento, es similar. Si yo tengo que hacer el producto de V vector V, coloco mi mano en la dirección del primer vector y la giro, muevo hacia el segundo vector. El lugar hacia que apuntaba mi pulgar cuando pude hacer esto es el lugar de la fuerza. Fíjense que es prácticamente parecido a esto porque en lugar de girar la mano cierra los dedos. Pero por algún motivo el barrer entre un vector y otro del primero al segundo a mí me resulta cómodo. Así que cada uno lo hará como quiera. No vamos a evaluar la regla de mano derecha, pero sí los sentidos puede ser necesario que sepan qué sentido se va a dar. Acá estoy como repasando esa regla que les acabo de decir y cuándo falla y por qué falla. No cuándo falla, porque uno dice, pero pongo la mano como, pues no, un solo modo de poner la mano es el que va a apuntar con el pulgar en el lugar correcto, como se va a ver acá. Si tengo que hacer A vectorial V y A y B son estos dos vectores, entonces pongo mi mano en la dirección de A, hago un barrido desde A hacia B, es lo que hago yo, y el pulgar me apunta en la dirección correcta. Si hubiera intentado hacer lo contrario, o sea, poner la mano con el pulgar hacia abajo, ven que no puedo barrer de A hacia B, excepto girando un ángulo mayor que 180 grados. Acá la idea es justamente hacer el giro más corto. Con lo cual, de ahí me quedaría que el pulgar tiene que ir hacia arriba. Pero es la técnica que uso yo, pueden usar las del libro o la que sepan, no hay problema. Fíjense que la idea de una regla mnemotécnica ahí es porque, bueno, se da un principio determinado con un orden y hay que hacer algo por recordarla para poder reproducir lo que es resultados de experiencias. Acá hay, para que tengan una idea, la magnitud del campo magnético, o sea, el famoso B, tiene unidad Tesla, la unidad del sistema internacional. Y para que tengan una idea, entonces, fíjense que acá un imán en barra, de esos como los que yo mostraba en algunos de los videos, digo, de los rojo y negro, de los más clásicos, suele tener del orden de 10 a la menos 2 Tesla, 0,01 Tesla. Es un valor chico. Por otro lado, fíjense que si miramos el campo magnético natural de la Tierra sobre la superficie de la Tierra, es mucho más chico en comparación. Es 0,5 por 10 a la menos 4, o sea, 200 veces más chico que un imán en barra. Por eso el imán puede atraer a la brújula sin problemas. Un imán de laboratorio convencional, dice acá, bueno, para darles una idea, más o menos los imanes de neodimio, esos chiquititos muy potentes, andarían entre 1 y 2 Tesla. 30 Tesla es una locura. Acá dice, poderoso imán de laboratorio superconductor. O sea, ya digo, no es algo accesible fácilmente. Pero para que tengan una idea, 1 Tesla, 2 Tesla, es un imán potente. Con corriente se pueden lograr cosas variables,
pero eso para que tengan una idea. Entonces, como 3 órdenes de magnitud, 1 o 2 Tesla sería un imán de los de tierras raras, se llaman esos de el neodimio es el más conocido, los de discos rígidos. El imán en barra más de librería, más antiguo, más tradicional, quizá de algún parlante no muy actual, puede andar en los 0,01 Tesla, y 100 veces más chico, 10 a la menos 4, 0,5, es el campo magnético terrestre afectando la aguja de una brújula. Es para tener algunas ideas de noción. Un comentario sobre eso anterior. Todavía existe mucho en uso la unidad Gauss. La unidad Gauss es como la unidad típica yankee. Esto es como si estoy hablando de la presión en pascales o en libras, o si estoy hablando también de, en lugar de hablar de la masa en kilogramos, hablo en libras. El tema es que como mucho equipamiento que hace referencia a cuestiones magnéticas usa esas unidades, hay que tener idea que existe. El libro da la conversión, es un lío. En magnetismo es un lío el tema de las unidades. Pero nosotros vamos a manejarnos, igual que el libro, con el sistema internacional, que es el MKS extendido. Así que eso es Tesla. Pero cada tanto les aparecerá, o cuando vean algo en grabación, en alguna otra materia, etc., por ahí dice el campo magnético en Gauss. Es Tesla la unidad del sistema MKS. Acá hay una aplicación que el libro menciona que está interesante como para tener un poco de idea. El selector de velocidad. A ver, voy a pasar un segundito al pizarrón. Es para que tengan noción, lo puedan leer. Vamos a ver, hago el cambiazo acá, pizarrón. Lo que tenía ahí era primero algún tipo de cañón de electrones, lo llama fuente. Hay modos, no los voy a detallar ahora por una cuestión de tiempo, de lograr que en ciertos materiales, en ciertas condiciones, expulse electrones. Un material caliente, básicamente, como el de una lamparita, generaba, si a alguien le interesa, busquen efecto Edison como idea general. Pero bueno, se puede hacer algo donde dispare partículas a cierta velocidad. Entonces acá hay electrones a cierta velocidad. Lo que acá menciona es que uno puede usar como truco la relación entre lo eléctrico y lo magnético para separar cierta cantidad de... para filtrar y quedarse con algún rango de velocidades de movimiento, porque esto sale como medio disparado al azar, depende de cómo esté construido, obviamente. Pero bueno, la idea es esa. Imaginemos que hay una fuente que está tirando velocidades al azar. Y lo que hago es, utilizo las placas como las de un capacitor, positivas estas, negativas la otra. Es lo que estoy siguiendo un poco lo que va a tomar el libro. Estoy pensando acá si... se imagina una partícula con carga positiva. O sea, las fuentes normalmente como la de efecto Edison, pero para que me coincidan los signos y el movimiento, vamos a imaginar que está enviando carga positiva. También había modos de enviar carga positiva en la época de los estudios de física nuclear iniciales, obviamente sí, pero bueno. Vuelvo al enunciado. Imagino una fuente que por algún motivo está liberando a velocidades al azar partículas cargadas positivas, para que también nos confunda un poco menos la regla de la mano derecha. Debido a que son partículas positivas, esas cuando estén pasando por este campo eléctrico generado van a ser repelidas por los positivos y atraídas por los negativos, con lo cual tenderían a girar. Si van suficientemente rápido, podrían quizás llegar a salir. Eso va a depender. De hecho, acá el movimiento va a ser tipo parabólico, como si estuvieran cayendo. Es decir, lo miro de costado, como si fuera una cuestión de tipo gravitatorio. Un campo magnético constante, como si fuera el campo gravitatorio constante. Pero, si acá uno le agrega un campo magnético de modo que tenga un norte por encima, o sea, tapando acá, y un sur por debajo, o sea, la idea es un campo magnético entrante, que eso lo representábamos por circulitos con cruces hacia adentro,
el modo de representar vectores que están como insertándose en el plano. Los vectores salientes son circulitos con punto. Entonces, si tengo un campo magnético que ingresa ahí, vamos a analizar qué le pasa a la partícula cuando me olvido del campo eléctrico un momentito. Entonces yo tengo, la velocidad de la partícula va para allá. El campo magnético está para abajo. Entonces, con lo que yo les decía recién, mis manos van en la dirección, es V, velocidad, vector, campo. Velocidad, y me muevo hacia el campo, resulta que la fuerza magnética se va a provocar hacia allá. Y entonces acá está lo interesante, que es lo que hace explotar el libro, lo que hace analizar. Fuerza magnética para allá y la fuerza eléctrica, debido a que son cargas positivas, va para acá. Con lo cual, y la fuerza magnética depende de la velocidad. Eso quiere decir que habrá cierta velocidad para la cual se equilibran y esa velocidad va a atravesar esto. Si esto es suficientemente largo, realmente las curvaturas ni siquiera se van a terminar notando. Si la velocidad es más rápida, la fuerza magnética gana y se pegan contra acá. Si la velocidad es más lenta, la fuerza eléctrica gana. O sea que habría un rango de velocidades. Lo comenta como una aplicación porque parece que en algunas áreas de física se utiliza. Bueno, vuelvo a la pantalla y vuelvo al libro. Entonces, eso es lo que describe. Es para invitarlos un poco a seguirlo desde allí. A ver, toda la pantalla, esto. Vamos acá. Fuerza magnética que actúa sobre un conductor que transporta corriente. Fíjense, la fuerza que recién veíamos es una partícula sola, cargada, moviéndose. Entonces era la carga por la velocidad de esa partícula, por el campo magnético. Cuando tengo corriente, tengo un tren de partículas y lo considero como una cuestión de grupo. Entonces me conviene reescribir esa ecuación para que quede la corriente. Esa ecuación que está acá abajo marcada es la misma reescrita para la corriente. El texto lo justifica con bastante detalle, imagina una zona de alambre, la cantidad de carga por unidad de área, la velocidad de cada carga. Está bueno, como para que lo sigan. Yo voy a hacer un recordatorio un poquito más tramposo quizá. Tramposo no porque sea del todo inválido, pero son esos un poquito más fáciles de recordar y que algunos profesores de la parte de análisis matemático por ahí salen a acuchillar gente si uno lo hace tan livianamente. Creo que la ventaja es la siguiente, a ver, lo comento en general. Los profes de matemáticas tienen razón en todos los cuidados, pero la mayoría de las cosas físicas no son tan complicadas. ¿A qué me refiero? La función de Dirichlet no es representativa de ningún elemento físico, por ejemplo. Una función que valga 1 para racionales y 0 para irracionales o al revés. Entonces, ellos tienen que cuidarse de absolutamente todos los casos. Pero igual, no estoy diciendo que no hay que tener cuidado, pero a veces, incluso casi como regla mnemotécnica, no está mal hacer ciertas trampitas. ¿A qué me refiero? Me voy a imaginar trampita de simplificación. La que sabíamos antes era esta, la que aparecía como la ecuación inicial de magnetismo. Carga por la velocidad vectorial el campo. Si yo me imagino V como delta X de recorrido sobre delta T y de alguna manera esa Q es una pequeña Q, le hago otra delta Q, acá está la trampa porque sería una delta F sin duda, vector B. Fíjense que yo si muevo este delta Q sobre delta T, esto me queda FB es igual a delta Q sobre delta T, que sería la corriente, por delta X vector B. Así que esto se transformaría en lugar de carga, ahí pongo corriente, y en lugar de delta X ahí va a haber un DS, un diferencial de recorrido en la dirección de la corriente, vector B. Si esto es efectivamente un diferencial de fuerza, si no va a ser la longitud, o sea, si yo tengo un segmentito de cable, esto va a ser I por L con la dirección de L vector B. Eso es lo que va a mostrar, es lo que está mostrando el libro, pero es para recordar, corriendo ahí el delta T, que está debajo de la velocidad, a ponerlo debajo de la carga, es una ayuda a memoria para ver este cambio. A ver, veamos de nuevo toda la pantalla. ¿Ven?
el que teníamos antes, le estamos haciendo ese corrimiento y nos quedamos con I por el trocito de cable. Se imagina un fragmentito de cable recto, vector B. Es un lío. ¿En qué sentido? Un trocito de cable recto que no tenga continuidad no podría tener corriente, así que es casi un tema conceptual. A ver, luego que entendamos un poco alternativas, vamos a ver cuándo uno puede hacer algo parecido a eso, pero es para entenderla. Vamos a tener que después, por eso sería un diferencial casi siempre, porque la fuerza va a ser la contribución de todos los cachitos de corriente. Realmente un segmentito recto de cable, sin cierre, sin cerrarse, sin pasar por una batería, no podría tener corriente circulante. Pero bueno, conceptualmente ese es el pequeño salto. Acá es donde llega a eso. Si todo era diferencial, hasta era más fácil hacer la trampa que yo hice. El diferencial de fuerza es sí por el diferencial de arco. Ojo que eso no es de superficie, sino de arco recorrido, porque puede ser una recta o puede ser cualquier tipo de recorrido lineal. Vector B. Así que esta sería la versión para corrientes, que va a ser la que más vamos a utilizar en general. Vamos acá. El libro menciona después también el efecto Hall. No vamos a hacer demasiado hincapié en el efecto Hall, pero es importante que lo hayan escuchado alguna vez porque hay cierto tipo de fenómenos o modos de medir cosas que se dice que se hace por efecto Hall. Es una cosa, el hecho de que yo lo comente está en el libro, pero es para facilitar algunas malas interpretaciones o cosas que uno no le presta atención. Fíjense que lo que hay acá arriba es un trocito de cable, pero ojo que el cable estaría en esta dirección, en la dirección de I. O sea, estoy analizando como la sección del cable. Me estoy poniendo como muy detallista en algo que nosotros consideramos que es una línea. Entonces hacemos un zoom muy grande sobre un fragmentito. Acá a propósito lo hace de tipo rectangular, pero sucedería en cualquier cable, al que somete a un campo magnético. Y acá lo que analiza es lo siguiente. Dice, si se movieran por ahí adentro de este material por el que hay corriente, cargas positivas, sabemos que si es un metal no lo es, pero si fuera líquido podría ser que acá hubiese iones positivos en movimiento. Así que a nivel de pensarlo conceptualmente, imagino que dentro de esto naranja, si hubiera cargas positivas, resulta que, fíjense cómo analizamos hacia dónde va la fuerza. Mis dedos van para acá y tengo que girar la mano hacia B, el pulgar va a estar para arriba. Con esa idea de regla de la mano derecha que yo suelo usar. Por otro lado acá, si B está para allá y yo giro mi mano, tendría que tener el pulgar para abajo para ir para allá. Pero eso me daría que si hubiera este movimiento de B con el campo para allá, me daría para abajo si la carga fuera positiva. Como es negativa, tengo que invertirlo. Sé que son cosas muy hinchas al principio. Sugiero también comenzarlo siempre como positivo y luego de analizar cómo me da, invertir el sentido de la fuerza. Entonces, si acá lo analizara como positivo con la regla de la mano derecha, digo, para poder ir con mis dedos de acá hacia acá barriendo, mi pulgar debería ir hacia abajo. Pero esa regla es para cargas positivas, con lo cual, para cargas negativas, va hacia arriba. Lo curioso es que tanto cargas positivas moviéndose para allá como cargas negativas moviéndose para allá, van a generar una fuerza sobre las cargas. Si esto sucede, tiene varios motivos, pero si sucede en un metal, por ejemplo, las cargas positivas no se mueven, así que no habría fuerza magnética sobre ellas, y además forman parte de la estructura, esa fuerza no las podría afectar, pero las cargas libres sí. Entonces las cargas libres tendrían una fuerza hacia arriba, inesperada, si no estuviera el campo magnético no estaría, y eso que va a provocar una tensión negativa acá arriba. Va a provocar que haya amontonamiento de cargas negativas. Entonces acá muestra que si en el material hay cargas negativas moviéndose en esa dirección, o sea, corriente para allá sería cargas negativas moviéndose para otro lado. Si hay corriente para allá, hay cargas negativas moviéndose para allá, habría una fuerza hacia arriba que generaría una diferencia de potencia. Entonces lo que propone este señor Hall, hace mucho tiempo, es medir esa diferencia de tensión y con eso determinar varias cosas. Una, a veces se lo usa para medir campo magnético. O sea, si hay una diferencia de tensión, es que hay campo magnético en donde está sometido el cable. Más allá, no estoy considerando el campo magnético que el propio cable genera. Este es un campo externo necesariamente.
Con lo cual hay sistemas para medir por efecto Hall, por ejemplo. Acá en el libro creo que lo propone con una cuestión más de tipo físico y es determinar si dentro de un conductor se está moviendo realmente una carga negativa o se está moviendo una positiva. Sería como el primer modo de detectar por mediciones si es cierto que se mueven solo los electrones. Y lo insisto, si acá hubiera un material de tipo líquido, entonces podría haber movimiento de cargas positivas y el resultado de la medición daría distinto. Acá dice, si hubiera electrones moviéndose para allá para generar esta corriente, entonces la tensión va a dar negativa arriba y positiva abajo. Pero si hubiera carga positiva, se va a amontonar carga positiva arriba y la tensión se va a invertir. Esa es la idea que pretendo que tenga en general del efecto Hall. Insisto, no demasiado cálculo. Fíjense, hay un cálculo numérico ahí que está interesante para ver que en realidad es terriblemente chiquito el valor. Así que es muy de laboratorio, de cosas sofisticadas. No es algo que puedan medir en casa con un tester de modo muy sencillo. Bueno, el libro, como siempre, al fin de los capítulos da un resumen general de las ecuaciones principales. No le vamos a dar mucha bolilla a esta parte de acá, tendrían que saberla, pero está relacionado con cuestiones de cómo se da esto y qué movimiento resulta. ¿Sí? A nivel razonamiento es, fíjense que dado que siempre la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad, si este campo magnético es también perpendicular a B, o sea, siempre es perpendicular a la velocidad, perdón, pero además, si el campo es bien claro cómo relacionarlo, me imagino, a ver, lo voy a hacer en el pizarrón un segundito, pizarrón, para acá, no, para acá. Tengo el mouse que me aparece en las dos pantallas porque lo estoy filmando y eso me genera siempre mucha confusión. Vamos a imaginar que hay campo magnético entrante al pizarrón. O sea, pongo algunos, el libro llena la pantalla. Quiere decir que hay un norte arriba y un sur abajo, hay campo en esa dirección. Si pusiera brújulas, estarían apuntando hacia abajo. El rojo estaría apuntando hacia el sur, porque va de norte a sur. Bueno, ese es el campo magnético B. Supongamos ahora que yo tengo una partícula cargada, positiva, que se está moviendo con velocidad v para allá. Entonces, regla a la mano derecha, yo me paro en el vector y voy hacia el otro y digo, eso generaría una fuerza hacia arriba. Pero ven que la fuerza es perpendicular a la velocidad, pero resulta que esa fuerza perpendicular a la velocidad va a provocar un movimiento, va a provocar una aceleración en aquella dirección. Si fuera fuerza eléctrica permanente hacia allá, siempre sería en esa dirección, pero acá hay trampa, porque en cuanto se movió la velocidad es así, y la fuerza vuelve a ser perpendicular. Y cuando se movió, sabemos que cuando eso se da, esta fuerza es una fuerza de tipo centrípeta y el movimiento es circular. Entonces el libro ahí en algunos ejercicios lo que hace es pide calcular el radio. A veces le he dado bolilla, pero no me parece lo más importante acá. Relacionar cosas de física 1, de movimiento circular, con esto. No está nada mal, pero es eso. Sabiendo que la fuerza magnética es siempre perpendicular a la velocidad, si yo lograse tener dentro de un campo magnético una partícula moviéndose con velocidad constante y no tuviera rozamiento, se movería en círculos de forma permanente. Mientras que la partícula por sí misma seguiría obviamente trayectorias rectilíneas sin aceleración. Bueno, volviendo a lo que está en el libro. Toda la pantalla. Con lo cual eso, este resumen de acá no le vamos a dar tanta bolilla. Y tenemos aquí abajo la misma ecuación, esta es la ecuación para una partícula y esta es la ecuación para un trocito de cable con corriente, donde lo mejor es mantener la diferencial, cualquier segmento de cable con corriente, luego integraré sobre el recorrido del cable y eso me va a dar la fuerza provocada por eso. Bueno, con esto los temas del capítulo a nivel noción general. Seguimos con el capítulo 30.